también el presidente, que en su momento interfirió en el diálogo con los maestros. Pero, colegas, pregunto yo y seamos claros, ¿qué hace el presidente acá en el país? ¿Gobierna? Obviamente que no gobierna. Tenemos un presidente a medio tiempo. 3 horas, 4 horas está por el Palacio. Luego está, como todos sabemos, en otras actividades. Tenemos un presidente no solamente ausente físicamente. Le pide la segunda interrupción concedida. Tenemos también un presidente ausente mentalmente. Un presidente que no logra conectarse con la realidad del país. Un presidente que no logra conectarse con el día a día. Un presidente que no ve lo que está pasando actualmente en esta grave crisis. Un presidente que no gobierna. Por lo tanto, presidente, yo creo que esté acá o esté allá, nos da igual. Gracias. Puede continuar, señor congresista Javier Velázquez. Presidente, yo he hecho una posición muy clara. El desarrollo de mi intervención tiene que ver con una facultad constitucional. He advertido eso, comparto muchas de las opiniones que se han expresado. Yo he sido muy enfático en cuestionar el mal manejo que se ha dado a la legítima huelga magisterial, pero yo sí no creo, presidente, porque yo también he estado en la otra orilla cuando hemos sido gobierno y cuando también los colegas que expresan sus justificados puntos de vista también han sido gobierno, nunca por asomo se nos ha presentado la posibilidad de impedir que el presidente cumpla con una función constitucional. El control que tenemos que hacer a los viajes del presidente es si son personales o si son viajes de Estado. Estos son viajes de Estado y creo que los temas internos tenemos que manejarlos internamente. Pero cuidado, mucho cuidado con que ahora resulta que hasta el cumplimiento de facultades constitucionales del jefe de Estado, por favor, continúe, estén condicionados por quienes ahora, después de esta larga huelga magisterial, luego que han pasado 70 días, están en esta discusión, si nosotros los maestros debemos someternos a evaluación o no. Personalmente creo, y lo he dicho públicamente, no hay que moverle una coma a la ley. Sería una vergüenza que los que somos maestros de carrera, no hechos a la carrera, nos neguemos a una evaluación. Pero será otro tema. Pero, presidente, nuestra bancada va a votar como siempre, democráticamente, a pesar que discrepa con el manejo de esta huelga magisterial por parte del gobierno, vamos a votar a favor de la autorización. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Ya como por una excepción, último orador, congresista Vieira. Tiene la interrupción del congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Gracias, colega. Solo para señalar que nuestro líder, el que ganó las elecciones, el presidente de la República, trabaja por el país a tiempo completo, tiene un trabajo conocido, cosa que es importante. En los trabajos que ha desempeñado nunca pidió 500 días de licencia. Entonces, tengamos mucho cuidado con cómo nos expresamos del presidente constitucional de la República. Muchas gracias, presidente. Pues, congresista Chepul, ¿le pide la segunda palabra? Sí, ok, segunda interrupción, congresista Juan Chepul. En documentos que obran en este mismo Congreso, señor presidente, está claramente escrito que el presidente que más ha viajado en la historia del Perú ha sido el presidente Alberto Fujimori. Y ahora sabemos por qué se ausentaba, porque otra persona era la que en la práctica dirigía el Estado, Vladimiro Montesinos. Nosotros no podemos empezar, y esto es simplemente una cuestión que tiene que ver con que es inadmisible, señor presidente, que se diga que el presidente es ausente mentalmente y cosas por el estilo. Eso no se condice con el propósito del debate. Y los hechos históricos tampoco se pueden negar. Así que yo pido, señor presidente, que en función del pedido constitucional del presidente para poder ausentarse del país, pues que este debate no pierda la altura que ha tenido a lo largo de la jornada. Congresista Vieira. Gracias, presidente.
Es importante el viaje del presidente de la República a las Naciones Unidas, pero no como ha ocurrido en otras oportunidades donde van a brindar, a tomarse la foto, sino acá pronunciarse en temas importantes para el país. Y espero que en esta oportunidad se toque el tema, como bien lo tocó mi colega Marco Arana, el tema de la depredación de los barcos chinos que están haciendo aquí dentro de nuestro mar lo que le da la gana, con pérdidas irreparables por encima de los $1.000 millones al año, que lo tengan claro. Y en segundo lugar, que toque el tema del narcotráfico, que es nuestro principal flagelo. Necesitamos la colaboración, la cooperación, pero un compromiso real de los estados involucrados en este tema. Porque si no solucionamos el problema del narcotráfico, Sendero Luminoso y todo grupo extremista va a seguir con todo el apoyo para seguir haciendo daño a nuestro país. Y si no combatimos el narcotráfico, no vamos a solucionar los problemas de inseguridad que existen en estos momentos, así pongamos a Superman como ministro del Interior. Seamos reales con el tema del narcotráfico y tomemos en serio el tema, señor presidente, y espero que el presidente Pedro Pablo Kuczynski pida el apoyo y se enfrente y vea esa realidad, por ejemplo, lo que está pasando en el Putumayo, en Loreto, donde realmente hay que ver si estamos gobernando los peruanos o está gobernando la FARC ahí. Muchas gracias. Gracias, congresista Vieira. A ver, vamos a tratar de mantener la calma y la compostura, porque me han vuelto a pedir la palabra otro señor congresista Daniel Salaverry. Gracias, presidente. Presidente, yo solicito que se ponga a consideración de este pleno una cuestión previa para hacer un cuarto intermedio y evaluar la necesidad del viaje del presidente de la República, presidente. Gracias. A ver, tiene congresista Ceballos, y le doy una interrupción a la congresista Arauz, que la está pidiendo también el señor congresista Ceballos. Congresista Mercedes Arauz. Sí, presidente, muchísimas gracias. Realmente yo creo que no debemos exaltarnos, queridos colegas. Lamento que algunos de mis colegas también hemos resentido algunas frases cruzadas que creo que no corresponden para este debate. Yo creo que debemos calmarnos y trabajar realmente pensando en políticas de Estado. Así que les convoco, señores, a que pensemos en esa actitud de que eso representa al Estado peruano. El presidente representa como tal nuestra política exterior y creo que podemos coordinar amigablemente en una votación para trabajar en la representación del Estado peruano en la más alturada manera. Gracias. Gracias. Sí, congresista Mercedes Arauz. Congresista Vicente Ceballos. Presidente, yo le agradezco a usted la gentileza de darme la oportunidad de compartir en mínimo de equidad a lo expresado por el congresista Salaverry. La cosa es sencillito, presidente. ¿A qué estamos jugando acá? Con toda la consideración, el congresista Héctor Becerril incurre en un reiterado y grave exceso verbal. Creo que nadie es sordo aquí y ha escuchado perfectamente el descalificativo que le ha expresado al señor presidente de la República. Y quieras o no, señor, es presidente de la República y de todos los peruanos. A efecto de ello, el señor Juan Cheput, con nombre propio, y el señor Alberto Belaúnde, en un gesto de dignidad, no de cobardía política, tienen el legítimo derecho de objetar esa conducta y ese descalificativo, presidente. Pero eso no puede dar motivo a una circunstancia de chantaje político, de anteponer criterios de orden partidario político a un viaje del presidente, que lo hace como una propuesta de carácter político y representando a nuestro Estado, señor. Gracias, señor congresista. Es muy simple. A ver, vamos a ponernos, a ordenarnos. Hay opiniones que no son las mejores, pero lo que nosotros tenemos que hacer es proceder los pedidos correspondientes. Así que marcar asistencia para poner al voto la cuestión previa. Es que lo ha pedido por cuestión previa. Bien, en estos momentos la representación nacional va a registrar su asistencia para realizar la votación de la cuestión previa planteada por el vocero
de la bancada fujimorista, el congresista Daniel Salaverry, en el sentido de pasar a un cuarto intermedio para analizar el viaje del jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, al exterior. A través de una resolución se ha solicitado autorización al Pleno del Congreso para salir del territorio nacional temporalmente del 15 al 23 de septiembre del 2017, con el objetivo de viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, a fin de participar en el 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Ciudad del Vaticano, también para realizar una visita oficial, teniendo en cuenta que el Papa Francisco pues va a venir a nuestro país en enero del 2018. Indicar que esta autorización a través de una resolución de salida temporal del Perú de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pues ha generado un debate entre representantes de diversas bancadas políticas. No obstante, durante su intervención, el congresista Javier Velázquez Quesquén señaló que se trata... De una vez vamos a cerrar la asistencia para votar la cuestión previa planteada por el congresista Salaverry Villa, para que el proyecto de resolución legislativa pase a un cuarto intermedio. Vamos entonces que se trata de... Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. De un cumplimiento constitucional y verificar que el viaje sea por un tema de trabajo, de representación del Estado peruano y no de manera personal. Esta es una votación, se va a cerrar la asistencia. Se cierra la asistencia como lo ha indicado el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Ha registrado asistencia 100 señores congresistas. Al voto. Se procede entonces a la votación con la asistencia de 100 congresistas presentes en este recinto parlamentario, el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República del Perú. Se procede entonces a la votación de la cuestión previa planteada por el congresista Daniel Salaverry en el sentido de pasar a un cuarto intermedio el tema de debate y posterior votación de la resolución legislativa que solicita autorización del Pleno del Congreso para un viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski a Estados Unidos y a Italia entre el 15 y el 23 de septiembre de este año. Los argumentos presentados por parte de la oposición pues estaban relacionados con el tema de la huelga magisterial que aún no se resuelve. Se va a cerrar la votación para ver si pasa a un cuarto intermedio este tema o no. Cerrar la votación. Han votado a favor 67 señores congresistas, en contra 28 más 2 abstenciones. Congresista Arce, rojo, congresista Tupto, verde, Tupto verde. Congresista Daniel García Launde, rojo, Mulder, rojo. Pino Costa, rojo, Robles, verde. $68 votos a favor, 32 en contra, verde. 69 votos a favor, 32 en contra, 2 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. Solicito para que se pongan de acuerdo para el cuarto intermedio. Siguiente tema. Moción de interpelación 3288 de los congresistas Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcortazuero, Ananculi Gómez siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la señora Marilú Martens Cortés, ministra de Educación, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que informe sobre la huelga magisterial, el proceso de diálogo con los docentes y el impacto de esta paralización en los estudiantes. Se va a consultar la admisión a la moción de interpelación a la ministra de Educación, Marilú Martens Cortés,
En aplicación del artículo 68 del reglamento, se concederá la palabra para sustentar la moción por un tiempo no mayor de 5 minutos. Y los grupos parlamentarios opositores tendrán 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos. Tiene la palabra el congresista Marco Arana, como uno de los firmantes de la moción, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. La bancada del Frente Amplio ha planteado hace 2 semanas, y lo estuvo conversando con los diversos miembros de las bancadas, que se pudiera aprobar la interpelación de la ministra Marilu Martens. Y la razón es clara, presidente. La razón es absolutamente clara. El magisterio se haya postergado en el país y la ministra se ha mostrado en plena ineptitud para resolver los graves problemas que acarrea la educación, el abandono de la educación pública. El marco de fondo, presidente, es que los profesores, los estudiantes de diversos países de América Latina han venido expresando en grandes huelgas en Chile, en Argentina, en Perú, el fracaso de la política educativa neoliberal. Han venido expresando además el fracaso de la política educativa neoliberal que asfixia a la educación pública otorgándole magros presupuestos, buscando asfixiar la educación pública y aprobando leyes como se han hecho en anteriores congresos para convertir el derecho a la educación en un servicio que se puede mercantilizar, comprar o vender, incluso para estafar con educación de baja calidad a cientos de miles de jóvenes en nuestro país. Esa política neoliberal que ha buscado convertir la educación, que es un derecho, en un bien transable solamente de mercado, incluso en contra de las aspiraciones o estafando las aspiraciones de los estudiantes pobres del país, es la que ha fracasado, presidente. Y ese es el tema de fondo, el abandono de la educación pública. En ese sentido, presidente, creemos nosotros que es importante que los miles de niños y adolescentes que están afectados por esta larga huelga médica, que han sido afectados en la huelga médica, en la huelga de enfermeras y ahora en la huelga de maestros, en este caso los niños y adolescentes que no pueden ir y incluso peligra su educación escolar. Presidente, me pide una interrupción el congresista Curro, presidente, a través suyo. Congresista Curro, tiene la interrupción. Por favor, escuchar a los oradores. Por su intermedio, presidente, mi solidaridad con los maestros en huelga porque son mis colegas. Rechazo a la represión brutal a los maestros, al maltrato que han sufrido estos días. Y asimismo la incapacidad de la señora ministra para resolver, para solucionar el problema magisterial. Otro de los casos es el fracaso de la política educativa durante 25 años, diseñado por Banco Mundial, puesto en práctica en nuestro país, no ha funcionado. Y asimismo la evaluación, los maestros sí quieren evaluarse, pero la evaluación a través de las rúbricas, eso no sirve, una evaluación absurda dirigida únicamente a los maestros, no contribuye absolutamente nada para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, la esperanza de los maestros está en este Parlamento. La segunda interrupción, la siguiente interrupción también. Segunda, tenemos 4 proyectos por los que el maestro viene reclamando estos días. La esperanza está en este Parlamento que podemos dar solución, porque la esperanza es inmensa de los maestros. Vemos cómo están en las regiones, están en huelga, no quieren regresar a las aulas. Ciertas estrategias que están utilizando no funcionan. Es por eso pido de que antes la señora ministra debe renunciar al cargo, porque tanto daño ha hecho perjudicando a los estudiantes, a miles de estudiantes a nivel nacional están perdiendo clases. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Arana. Presidente, para indicar que en este momento están reprimiendo maestros en la calle, presidente. Esta interpelación incluso no debiera esperar que se ocurra en 2 semanas, presidente.
si esta represión de maestros sigue afuera, lo más consecuente de esta representación parlamentaria sería exigir que ahora mismo la ministra de Salud o presenta su renuncia o viene hoy día mismo, debiera venir a ser interpelada, presidente. Esta representación no puede permitir que una larga huelga que ha sido mal manejada por el gobierno, que responde al abandono histórico de la educación pública, que responde además a la ineptitud para resolver los problemas de los maestros, sea respondida y quiera ser resuelta con amenazas de despido o en este momento con palos y con bombas, presidente. Eso es inadmisible. En ese sentido, presidente, creemos que es importante señalar que no está funcionando la estrategia del gobierno de que con costosa publicidad que pagan en grandes medios quieran hacer creer que la culpa de todo esto lo tiene el maestro rondero Pedro Castillo de Chota, que la culpa de todo esto lo tiene el levantamiento irresponsable que ha hecho el ministro Bassondrío y el viceministro Vargas de decir que aquí hay 5.000 maestros terroristas en las calles. Eso no se puede permitir, presidente, y en ese sentido creemos que es muy importante que más bien se señale cuáles son las responsabilidades y la interpelación debe servir para que la ministra explique qué es lo que ha fallado en términos de presupuesto, qué es lo que cuál es el balance de la reforma educativa, qué es lo que se puede mejorar en vista de que se está presentando incapaz de resolver esos temas, presidente. No se le puede echar la culpa a los maestros de algo que por falta de sensibilidad, por falta de prioridad para la inversión pública y a la adecuada calificación de maestros, en este momento, presidente, estemos discutiendo la importancia central que tiene resolver esta huelga de maestros, presidente. Sin inversión adecuada en educación no hay desarrollo en nuestro país. Sin una educación pública de calidad y con respeto absoluto a la dignidad de los maestros, a los cuales, presidente, estamos en falta. Porque a ellos con 1.100, 1.200 soles de sueldo queremos exigirles meritocracia absoluta. Y ya lo dije antes, este gobierno ha bajado la meritocracia de sus asesores de ministros. Este Parlamento ha bajado los criterios y la exigencia de meritocracia para asesores de congresistas. Y encima, el costoso Plan Servir no está siendo tomado en cuenta. ¿Y a dónde apuntaba el Plan Servir? A meritocracia. Y ahora, sin embargo, vamos a ser cómplices de exigir meritocracia. Un minuto, continúe, por favor. Para terminar. Entonces, creemos, presidente, que lo que se pueda mejorar y resolver en materia de la reforma educativa, que lo que se pueda resolver, si la ministra se ha paseado en cuanto canal ha podido para decir que el fin de la evaluación no es punitiva, ¿por qué no ha emitido una resolución ministerial que diga que la evaluación no va a ser punitiva y que efectivamente va a haber evaluación como los maestros están planteando y que lo que haya que mejorar en términos de mecanismos para evaluar, porque sí necesitamos maestros bien preparados y sí necesitamos una educación de calidad, se haga, pero que aquí no se nos pretenda sorprender, presidente, señalando que los maestros en huelga son maestros enemigos del país, enemigos de los estudiantes y que encima se les quiera dar maltrato en las calles cuando salen a protestar legítimamente. En democracia, presidente, y en un país que quiere ser desarrollado, la educación de calidad y sus maestros, juntos con sus estudiantes, con sus niños y sus adolescentes, debieran ser nuestra primera prioridad. Gracias, señor congresista Arana. Congresista Rosa Bartra tiene incluso la palabra por la bancada de Fuerza Popular. También suscribe la moción por 5 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, señores congresistas, el Congreso de la República, en apego a la Constitución Política del Estado, debe ejercer con absoluta responsabilidad su función de fiscalización y de control político. La moción 3288, firmada por alrededor de 60 congresistas, plantea en este contexto constitucional la inmediata interpelación de la señora ministra Marilú Martens Cortés. En circunstancias, señor presidente, en que a nivel nacional existe un conflicto social con el magisterio que afecta en realidad a todo el país. Nos afecta, presidente, a todos los peruanos, en todos los campos, en el campo educativo, en el campo social, en el campo económico y en el campo político, entre otros, como en los parámetros de riesgo país que suelen medirnos los organismos económicos internacionales. Pero de manera especial, señor presidente,
las consecuencias de esta huelga que se mantiene en muchísimas de las regiones del país las sufren en primer lugar los 3 millones de escolares, nuestros niños, no solo porque no tienen clases, presidente, en algunos casos desde hace más de 2 meses, sino porque en un país en proceso de desarrollo no puede darse el lujo de acentuarse aún más el desnivel educativo y cultural existente, tanto dentro del país como comparándonos con los estándares internacionales. Señor presidente, la moción plantea la concurrencia de la señora Martens para que informe sobre 3 puntos esenciales: la huelga magisterial, el proceso de diálogo con los docentes y el impacto de esta paralización en los estudiantes. La ministra de Educación, la bachiller Martens, es la responsable política del conflicto social. Ella representa al Poder Ejecutivo. Ella es quien está implicada directamente en el conflicto con el magisterio. Un magisterio golpeado durante muchos años, un magisterio al que se le desconoce sus derechos, un magisterio al que se le exige que dé más de sí, con una remuneración de hambre. En el fondo, la interpelación, colegas, la interpelación, señores congresistas, debe dar también como resultado una nueva base para construir una política de Estado de desarrollo docente. Señor presidente, me están solicitando interrupciones la congresista Lisbeth Robles y el congresista de Belaunde. Congresista Lisbeth Robles tiene la primera interrupción, de ahí el congresista de Belaunde. Muy buenas tardes, congresistas, queridos colegas. Yendo en la misma línea justamente que hace un momento mencionó el congresista Curro, exactamente, los docentes sí quieren una evaluación, pero ¿cuál sería la solución para el país, en este caso, para que la ministra no siga siendo oídos sordos? Pues es donde que quieren la evaluación, pero el cambio de rúbricas. Que estas rúbricas no sean solamente evaluadas o dirigidas hacia el alumno, sino sean dirigidas específicamente hacia el docente. ¿Pero dónde? En las aulas, viendo sus capacidades del docente, más no de los alumnos. Eso sería todo. Gracias. La segunda interrupción, congresista de Belaunde. Gracias, presidente. No sé por qué es relevante los grados académicos de la ministra de Educación, pero en todo caso habría que expresarnos con propiedad. Antes de ser la bachiller Martens, sería la magíster Martens, porque cuenta con ese grado en una universidad extranjera donde obtuvo el diploma con summa cum laude. Entonces, solo para hacer esa precisión, ya que aparentemente es relevante para el debate. Muchas gracias, colega. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Bartra. Gracias, presidente, y gracias a mis colegas por las interrupciones. Es cierto, congresista de Belaunde, la señora también tiene un grado de magíster tipo reconocimiento, para su conocimiento y también de todos mis colegas. Ojalá concrete el procedimiento. Le decía, presidente, que la